Bueno, Bueno, ay, disculpa tú. buenas tardes compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo 2 y el día de hoy les vamos a hablar sobre embarazo de alto riesgo. Bueno, vamos a comenzar con la definición. Siguiente, por favor. Bueno, el embarazo de alto riesgo lo vamos a definir como un embarazo en el que hay una certeza o una probabilidad de que ciertos estados patológicos o existan condiciones anormales asociadas a la gestación y al parto que puedan aumentar el riesgo de la salud, bueno, que puedan poner en riesgo la salud de la madre o del producto. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la epidemiología y vamos a ver que en el año 2016, según datos reportados por la OMS, aproximadamente 300.003 mujeres fallecieron por causas relacionadas con el embarazo. 2.7 millones de niños fallecieron durante los primeros 28 días de vida. Los mortinatos alcanzaron 2.6 millones. Y a nivel mundial, pues solo 64% de las mujeres recibieron atención prenatal 4 o más veces a lo largo de los embarazos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Pero ya englobándonos a lo que sería nuestro país, los datos recabados por el INEGI en el año 2020 nos mencionan que nacieron 1.629.211 pues, bebés reportados por el registro civil. Y durante también ese mismo año, 22.637, hubo 2.637 defunciones fetales, aproximadamente 1.79 defunciones por cada 10.000 habitantes. Los principales de estos 22.637 defunciones, el 82% de estas fueron o fallecieron durante el parto, 15.6% fallecieron durante el parto, y 1.5% falleció, no se especificó la causa, o bueno, más bien no se especificó en qué momento falleció el producto. Como podemos ver en la tablita, o bueno, más bien en el mapa que está en el lado derecho, tenemos un mapa de México en donde están resaltados los estados con mayor índice acerca de estas defunciones, en donde vemos que estados como, por ejemplo, Chihuahua, este, Chiapas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Aguascalientes, pues tienen un mayor índice de estas defunciones entre lo que serían mujeres de 15 a 49 años. Y también los datos recabados acerca de estas defunciones o la causa de estas defunciones, pues se refieren a que 10.288 de estas muertes fueron por factores maternos y complicaciones en el embarazo, que pueden ser tanto en el trabajo de parto o durante el parto. 6.539 reportaron que fueron por otros trastornos originados en el periodo prenatal. 2.086 fueron por trastornos relacionados durante la duración y gestación y el crecimiento fetal. 1.644 fueron por algunos trastornos respiratorios y cardiovasculares. Y 1.276 pues fueron algunas malformaciones congénitas y algunas anomalías cromosómicas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora bien, dentro de estas defunciones que ya les había mencionado, refirieron, o más bien datos que reportó el INEGI, que el 81% de las mujeres sí recibieron atención prenatal, 14.5% no la tuvieron y 3.8% no especificó si tuvieron alguna atención médica durante el embarazo. Ahora, de las 81% de las mujeres que sí recibieron atención, vemos que solamente el 65% de estas acudieron una a 5 veces consultas respecto a su embarazo. El 2.2% fue entre 11 a 15 consultas. El 0.5% asistió a una consulta médica entre 16 y 20 veces. Y solamente el 0.1% recibió más de 20 consultas durante pues, el embarazo. Y esto también vamos a ver más adelante, que es como un factor de riesgo cuando no se tienen pues la suficiente
consultas o el suficiente seguimiento hacia las pacientes que pueden provocar pues también que se denomine como un embarazo de alto riesgo. ¿Cuántas son las consultas que debe llevar en la paciente en todo el embarazo, según la guía de práctica clínica que recomienda? Hasta Pues, 5 lo mínimo, ¿no? ¿Cuántas? 5 lo ¿Sí? mínimo. No, yo estoy diciendo lo que recomienda, no lo mínimo. Se recomiendan 8 8 consultas prenatales para que se considere un control prenatal adecuado. Entonces, de 8 en adelante, ¿no? Y las que necesite. Pero sí mínimo 8 consultas para un control adecuado. Vale, entonces, ¿qué porcentaje está en eso? El 29%. Entonces, es muy bajo aún así. Ya de las demás, o sea, baja demasiado, dice 11 a 15 consultas, 2.2. También 16 a 20 o más de 20 consultas es porque la paciente tiene alguna patología. No es normal tener tantas consultas prenatales. En la mayoría de esas no son consultas prenatales, son consultas de urgencias. Bueno, continúa. sí, de hecho esa consulta salen en la NOM 07, que vamos a ver también un poquito más adelante. Y bueno, también checando también datos estadísticos, pues nos mencionan que las defunciones fetales de 12 a 21 semanas principalmente fueron por causa espontánea y siguiente fueron por terapéuticas, mientras que los defunciones fetales después de las 22 semanas fueron por parto vaginal y por cesárea en cuanto pues la expulsión o la extracción de estas. Le das a la siguiente, por favor. Y también otro apartado que sería importante mencionar es acerca sobre estas disfunciones con relación a la edad de la madre. Donde vamos a ver que pues la mayoría de estas disfunciones ocurrieron cuando la mamá tenía entre 20 a 24 años con 5.401 casos. Posterior o el segundo fueron de 25 a 29 con 5.124 casos, de 30 a 34, 4.260 y le siguió de 15 a 19 con 3.445. Y también a eso también se menciona acerca sobre el nivel de escolaridad que tenía la madre, en donde vemos que la principal o las principales defunciones en esta parte fueron cuando las madres tenían una secundaria incompleta con 6.944 casos. Posteriormente le siguieron con una preparatoria completa con 6.668 casos. Después 1.592 y posteriormente una primaria completa con 2.342 casos. Le das a la siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con los factores de riesgo. Estos se van a definir como la característica biológica, social o ambiental, que al estar presentes se van a asociar con un aumento de la probabilidad de que la madre o el feto pues padezcan alguna complicación. Entre estos vamos a encontrar los epidemiológicos, que vamos a tener una primípara precoz, que va a ser menor a 15 años, una primípara tardía, que va a ser mayor a 35 años, una gran multípara que va a asociarse a más de 5 partos y una multípara mayor a 35 años. También tenemos los socioeconómicos, que aquí van a resaltar lo que es la pobreza extrema, el analfabetismo, el alcoholismo, el tabaquismo o alguna otra toxicomanía, que vivan en zona rural o trabajos pesados. Dentro de la historia obstétrica de la mujer vamos a buscar datos de antecedentes de infertilidad, antecedentes de aborto, de muerte perinatal, de un hijo previo malformado o que haya nacido con alguna complicación, así como un hijo previo prematuro o de bajo peso y antecedente de ruptura prematura de membranas. Dentro de la historia clínica también vamos a buscar datos de hipertensión arterial, diabetes mellitus, desnutrición materna, obesidad materna, cardiopatías o enfermedades infectocontagiosas como sería la detección de VIH o sífilis, por mencionar algunas. La siguiente, por favor. Ok, pasando a lo que serían otros factores de riesgo, pero en este caso nos vamos a factores de riesgo específicos. Los anteriores son como
aquellos dos factores que puede tener una persona antes de un embarazo. Aquí vamos a ver factores específicos en lo que encontramos lo que son antecedentes obstétricos, lo cual es bueno, encontramos lo que es una muerte fetal o neonatal previa, antecedentes de 3 o más abortos, un peso menor de 2.500 gramos del último bebé o producto, un peso mayor a 4.500 gramos al último bebé o producto. Encontramos lo que son factores como preeclampsia, eclampsia, parto prematuro, diabetes gestacional, gestación múltiple, cesáreas y cirugías pélvicas. Y lo que serían factores específicos ya en lo que es un embarazo, bueno, ya lo que sería transcurriendo el embarazo, vamos a encontrar lo que es un embarazo múltiple, bueno, que la persona sea menor de 15 años de edad, una isoinmunización del grupo RH negativo, una hemorragia vaginal, presión arterial alta y una anemia grave. Bueno, respecto a las manifestaciones, vamos a tener la visión borrosa, como puede ocurrir durante la diabetes gestacional o en la preeclampsia, sangrado vaginal. Si ocurre durante el primer trimestre del embarazo, puede ser debido a un aborto espontáneo, aunque también la causa más grave del sangrado vaginal puede ser un embarazo ectópico, una fiebre superior a 38 grados centígrados. Esta debe de ser de cuidado en el periodo posparto, como suele ocurrir en la fiebre puerperal. Puede haber presencia de dolor abdominal. En las embarazadas, la presencia de abdomen agudo puede deberse a apendicitis aguda, colecistitis, la pancreatitis o una obstrucción intestinal. Puede haber palidez por anemia, cianosis. Yo encontré que se puede asociar a cardiopatías, como es el síndrome de Eisenmenger, que es una inversión del flujo por presencia de cortocircuitos que van de izquierda a derecha y están asociados a una hipertensión pulmonar. Puede haber presencia de cefalea dolorosa, náuseas, vómitos, desmayos, debilidad o caquexia, una presión arterial superior a 140 milímetros de mercurio, sobre superior a 90 milímetros de mercurio. Puede haber convulsiones por causas de meningitis, encefalitis, eclampsia, también, bueno, datos de alteración mental. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a tener también controles que nos van a ayudar a evitar que la paciente tenga o corra el riesgo de tener un embarazo de alto riesgo. El primer control que va a tener va a ser el control preconcepcional. ¿Cuál va a ser su objetivo? Pues el objetivo principalmente va a hacer que se pueda conseguir un embarazo de una evolución normal y que culmine con la madre y el recién nacido pues sanos. En la guía de práctica clínica nos menciona que podemos preguntar algunos datos que nos puedan orientar para ver si esta madre puede tener o no, pues antes de que se embarace, pues alto riesgo durante su embarazo. Y alguna de estas pues son las toxicomanías, principalmente mencionaban en la guía de práctica clínica el tabaco, el alcohol y algunas drogas ilícitas. Inmunizaciones, principalmente preguntar por la rubiola, la varicela, la hepatitis B, la influenza y la tosferina. También pues lo que sería el estado nutricional de la paciente. Esto está enfocado o lo menciona en la guía de práctica clínica para que pues pueda el bebé obtener los suficientes nutrientes y eso también pues va a tener que checarse durante pues el control prenatal. Pero también en esta parte, la ingesta de ácido fólico, principalmente nos menciona la guía de práctica clínica que tiene que tomarse aunque sea 5 gramos al día. 3 meses antes de querer embarazarse. Y esto más que nada es para prevenir mutaciones o más bien defectos en el tubo neural. Y principalmente esto van a estar indicados en personas o futuras mamás que tengan pues algunos miembros de la familia con algún defecto dentro de este tubo neural, algún embarazo previo en un defecto que en este tubo neural, algunas mutaciones o también diabetes mellitus 1, 2 mal controladas. Además también pues el tabaquismo, ya sea activo o pasivo. También la obesidad y el sobrepeso va a ser un factor importante tener aquí en cuenta, la violencia de pareja y la planificación familiar.
el estado general de la salud del paciente también, enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo puede ser VIH, VPH, clamidia o herpes, por mencionar algunas, la edad materna y pues los antecedentes personales patológicos. Verás a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con el control prenatal. Este va a ser la serie de contactos, entrevistas o visitas que va a tener la embarazada con el personal de salud. El objetivo de este control va a ser vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto, el puerperio y el manejo del recién nacido. Dentro del control prenatal se va a incluir la obtención de la información por parte de la embarazada acerca de la evolución normal del embarazo y del parto, también los síntomas de urgencia obstétrica, y se le tiene que recalcar el derecho que tiene como mujer a recibir atención digna, de calidad y con pertenencia cultural y respetuosa de su autonomía. También junto con la embarazada se tiene que elaborar un plan de seguridad para que ella identifique el lugar al que puede acudir en caso de requerir atención médica inmediata. Y todas las acciones que se realicen con la embarazada durante las visitas que tenga se tienen que registrar en un expediente clínico. La siguiente, por favor. Ahora, de acuerdo a la norma oficial mexicana 007, esta propone las consultas, digamos, en un embarazo normal, sin riesgo, que tienen que ser 8. Pero igual como comentaba el doctor, en caso de que la paciente tenga antecedentes de alguna enfermedad, estas pueden aumentar. Aquí, de acuerdo a la norma, ofrece 8 consultas y viene de acuerdo a la edad gestacional. Aquí podemos ver, de acuerdo a la consulta, en qué semana, digamos, sería acorde la visita. La siguiente, por favor. Ahora, igual la norma menciona acerca de la primer consulta de control, que esta, digamos, es la más importante, de acuerdo a las acciones que se tienen que realizar con el comienzo del embarazo. En esta, primeramente, se tiene que elaborar y registrar la historia clínica en un expediente o en un carnet perinatal. Aquí tenemos que enfocarnos en los antecedentes de embarazos previos y la resolución que tuvieron estos, en caso de que haya habido. Se tiene que preguntar en caso de que haya habido antecedentes de preeclampsia, de hemorragia obstétrica, de restricción del crecimiento intrauterino o una pérdida repetida de gestaciones anteriores, igual si hay diabetes gestacional o malformaciones fetales. Esto, como lo había mencionado, en embarazos previos, para evitar que en el embarazo actual se presenten este tipo de situaciones. También se tiene que realizar el diagnóstico de embarazo por medio de laboratorio, ya sea una prueba inmunológica de orina o en suero. Y también puede estar la alternativa de un diagnóstico ultrasonográfico. Esto debido a que muchas de las pacientes pueden llegar ya con una prueba casera que se realizaron en casa, entonces es importante que se realice la determinación de la edad gestacional. Igual, aunque ellas no sepan, pero con la clínica se sospecha que tiene un embarazo, se tiene que realizar el diagnóstico. Y también, bueno, el cálculo de la edad gestacional y la fecha probable de parto. Para esto se propone también la regla de Wall y Nagel, en la que se toma el primer día de la fecha de última menstruación, al cual se le van a agregar 7 a 10 días y a la fecha que salga se le van a restar 3 meses. Esto para determinar la fecha probable de parto. La siguiente, por favor. Ahora, tanto en la primera consulta como en las consultas subsecuentes se va a realizar exploración física completa de la madre, en la cual se tienen que tomar signos vitales y su peso, su talla y la evaluación del estado nutricional. También se tiene que realizar exploración bucodental, más que nada para prevenir infecciones, exploración mamaria, también la medición del fondo uterino y la frecuencia cardíaca fetal. De acuerdo al IMC que tenga la madre previo al embarazo, se va a determinar la ganancia de peso deseable durante el embarazo. Aquí podemos ver en la tablita que en caso de que la mujer haya tenido un índice de masa corporal bajo previo al embarazo, viene que se tiene que aumentar aproximadamente de 12 kilos a 18 kilos. Y así en cada IMC que haya tenido la mujer se va a determinar el peso deseable. También se tiene que aplicar la primera dosis de toxoide antitetánico, preferentemente antes de las 14 semanas de gestación. Y después se va a aplicar una segunda dosis
después de 4 a 8 semanas de la aplicación. También, como ya lo había comentado mi compañero, se tiene que realizar la prescripción de ácido fólico. La norma oficial mexicana propone que sean 0.4 miligramos, mínimo 3 meses previos a la primera consulta y durante todo el embarazo. Esto de 3 meses previos, obviamente si el embarazo, digamos, fue planeado y llegó la madre a su consulta preconcepcional. La siguiente, por favor. También tiene que ser importante que se vigile estrechamente la prescripción y el uso de medicamentos en la embarazada. Se le tiene que interrogar si usa algún medicamento normalmente y en caso de que no lo ocupe, en caso de que lo ocupe, se tiene que revisar en esta tablita del riesgo fetal que puede tener pues sí, administrarse estos medicamentos. Tenemos lo que son 5 estadios, que es el A, B, C, D y X. Este va a ser de acuerdo al riesgo que puede presentar el feto. Ahorita les voy a enseñar unas tablitas donde vienen algunos medicamentos. También se le tiene que solicitar exámenes de laboratorio a la mujer, más que nada para ver el estado en el que se encuentra. Principalmente se le tiene que solicitar biometría hemática completa, grupo sanguíneo y factor RH, glucosa en ayuno y a la hora de consumir una carga de glucosa, creatinina, ácido úrico, ego y urocultivo, más que nada para prevenir infecciones y en caso de que se presenten infecciones para tratarlas. También se le tiene que solicitar la prueba BDRL, esto para detectar sífilis en la embarazada y así prevenir sífilis congénita. También la NOM propone los ultrasonidos obstétricos, estos que se realicen mínimo 1 en cada trimestre. Los más importantes serían de las 11 a las 13.6 semanas de gestación, el cual es llamado tamizaje prenatal oportuno, en el cual se va a establecer la vitalidad del producto, la edad gestacional y el número de fetos gestando. El siguiente es de las 18 a las 22 semanas de gestación, el cual es llamado estructural. Es más que nada para comprobar que el feto pues tenga un buen desarrollo, que esté completo y pues sí, que todas sus estructuras se encuentren íntegras. Y el tercero que se propone es de las 29 a las 30 semanas de gestación en adelante, el cual va a determinar el crecimiento y desarrollo del feto. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿Le puedes regresar a la anterior, porfa? Aquí es muy importante que sepan esta clasificación de los medicamentos. Es de la FDA. ¿Eso qué significa? Que cada medicamento tiene un riesgo sobre el feto, que ya está establecido y bueno, es muy importante a la hora de que ustedes indiquen algún medicamento, sobre todo en el primer trimestre. Ya en el segundo y tercer trimestre ya no es tanto, pero aún así sí implica cierto riesgo, pero sobre todo los de tipo X, esos están súper pues contraindicados en el primer trimestre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa X? ¿Qué ha demostrado que causan en el feto? Bueno, en el embrión. Malformaciones. Ajá, teratogénicos, ¿no? Todos esos son teratogénicos. Esta diapositiva es muy importante. Ese es uno. La otra son los exámenes de laboratorio. Esos son los primeros que tenemos que pedir para que una paciente empiece su control prenatal pues con nosotros o con ustedes como médicos de primer contacto, porque todo esto es el control prenatal es del médico general. Y tienen que saber todo esto. Aunque no se dediquen a esto, les van a preguntar en su examen nacional. Estos estudios son los más básicos y se tienen que pedir de forma pues de protocolo a todas estas pacientes embarazadas. Ultrasonidos. Estos son los más importantes. Estuvo bien que lo pusieran así de esta manera. El primero se llama 11-14, que va de la semana 11 a la 13.6. Aquí, ¿qué nos permite saber este ultrasonido? Bueno, principalmente es, bueno, ya diagnosticado el embarazo, se tiene que
comprobar que el feto pues sí se encuentre, digamos, vivo, y también para determinar la edad gestacional, para ver cómo se va a manejar el embarazo y pues Ajá. también, como se mencionaba, cuántos fetos se encuentran dentro de la mujer. Em, no, este ultrasonido que tú comentas es el primero que se hace en todo el embarazo. Sirve para ver la vitalidad fetal, bueno, embrionaria, el número de embriones, ajá, que tiene y ya. Ese se hace antes de estas semanas, ajá, en cualquiera, la 7, la 8, la 9, la 10. Pero este, del 11 a la 13.6, es un ultrasonido, como dice ahí, de tamizaje. ¿Tamizaje para qué? Para cromosomopatías. Cromosomopatías como trisomía 21, síndrome de Patau, ajá, esas malformaciones que nos pueden dar, pues, marcadores muy certeros. Bueno, ¿han escuchado de ese ultrasonido? Del 11-14. Yo lo que había escuchado es que sí es para detectar aneuploidías mediante ductus venoso, transiluminación nucal y también se observaba el hueso nasal. Ajá, estos son como los principales, el ductus venoso, la translucencia nucal y el hueso nasal. Esto se mete en una calculadora y nos da un riesgo para enfermedades, cromosomopatías, ¿ok? Ese es de los más importantes. Ahora, el que sigue sí es de la 18 a la 22, se llama estructural, y como su nombre lo dice, es para ver las estructuras como tal ya formadas. Y si nosotros teníamos una sospecha en el 11-14, en el estructural lo vamos a corroborar. Antes de esto, eso ya es más de gineco, como de la especialidad de medicina materno-fetal. Pero si hay alguna alteración en este primer ultrasonido, en el 11-14, se tienen que hacer otras pruebas de sangre, que son el dúo test o el triple test o el cuádruple test. Pero bueno, eso ya es más específico. Se tienen que quedar que es el 11-14, el estructural. Se tienen que aprender bien las semanas. ¿De qué semana a qué semana? De la 18 a la 22 es estructural. Si lo hacen el estudio en otras semanas fuera de esas, ya no tienen ese nombre, ya es un ultrasonido normal. ¿Por qué son importante o es importante que se hagan en esas semanas? Es porque ya los estudios que se han hecho son muy estrictos en cuanto a esas semanas y nos dan números y esos valores numéricos ya están estadificados. Si nosotros lo hacemos en otros días, pues ya no tiene mucho chiste, ya no tiene mucho sentido valorar ese riesgo porque ya está fuera de esos días, esas semanas. El siguiente ultrasonido es después de la 30 y es nada más de crecimiento y desarrollo. Ya con los anteriores ya vimos que no hay alguna malformación, entonces ya solamente vamos a ver que crezca adecuadamente el feto. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Como les digo, es muy importante. No, ninguna, bueno, ya, lo que sigue. Ya casi acaba la sesión, la voy a terminar y por favor hay que ingresar al mismo link. Ok. Gracias. Y bueno, aquí están las tablitas y las categorías de los medicamentos según el riesgo fetal. Están, por ejemplo, los antibióticos, los antifímicos, los antiparasitarios, los anticonvulsionantes, los óvulos vaginales. Y bueno, estos son, como ya lo había dicho el doctor, medicamentos teratogénicos. Y bueno, también es importante interrogar a la paciente en caso de que tenga alguna toxicomanía, debido a que pues también esto puede provocar pues sí malformaciones en el feto. Por ejemplo, el tabaco está relacionado con un peso bajo al nacimiento, un parto pretérmino y también un desprendimiento prematuro de lo que es la placenta y también los abortos. El alcohol está relacionado con la restricción en el crecimiento intrauterino, también en la disfunción del sistema nervioso central del feto, también una microcefalia o malformaciones congénitas.
La cocaína, que también es otro más común, está relacionada con lo que es las malformaciones del aparato digestivo, también malformaciones cardíacas, renales o igual de la cara. También está relacionado con microcefalias y restricción en el crecimiento intrauterino. Y también encontré que, por ejemplo, el yodo, que es usado para algunos pues, métodos diagnósticos contrastados, se relaciona con alteraciones en la glándula tiroides en el feto. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en las consultas subsecuentes que se le van a brindar a la embarazada, se le tiene que permitir exponer las dudas que tenga, así como en caso de que presente síntomas, se le tiene que permitir que diga, pues digamos, lo que siente, ya que se tienen que tomar en cuenta todos los signos y síntomas que llegue a manifestar, esto pues para orientar en caso de que se presenten complicaciones. También se tienen que identificar signos y síntomas de urgencia obstétrica. Esto pues se tiene que, digamos, tratar con cuidado con la paciente a modo de no alterarla, pero hay que buscar presencia de hipertensión arterial, convulsiones, cefalea intensa, palidez intensa, fiebre, pérdida de la conciencia, epigastralgia, hemorragia transvaginal y dolor abdominal. También, como había mencionado, en todas las consultas se tienen que realizar la toma de signos vitales, la medición del fondo uterino y los movimientos del feto, así como la frecuencia cardíaca fetal. Y se tiene que, pues, promover a la mujer a llevar estilo de vida saludable. Esto también se tiene que buscar la prevención, la detección y el control de factores de riesgo obstétrico. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí puse lo de la medición del fondo uterino, ya que esto se tiene que realizar en las consultas. Esta se va a realizar con una cinta métrica y se va a medir a partir de la parte superior de la sínfisis del pubis hacia el fondo uterino. Va a ser mediante palpación, se va a identificar estos dos extremos y se va a colocar la cinta métrica. Y bueno, aquí está esta tablita de percentiles, en donde tenemos, de acuerdo a la medida que nos arroje el fondo uterino, vamos a identificar que puede ser probable pues una zona de hipertrofia o una zona de hipotrofia. Se va a hacer de acuerdo a las semanas de gestación y a la medida que se arroje. Y pues aquí podemos ver en la tablita que arriba de un percentil 90 va a ser la zona de hipertrofia, o sea que va a estar aumentado el crecimiento fetal, y abajo del percentil 10 va a ser una zona de hipotrofia donde va a estar disminuido el crecimiento fetal. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a pasar a lo que son las complicaciones en un embarazo de alto riesgo. O bueno, complicaciones que nos van a desarrollar un embarazo de alto riesgo. Aquí las vamos a dividir en dos tipos de complicaciones. Los que van a ser en el inicio del embarazo y durante el embarazo. Dentro de las que caben en el inicio del embarazo vamos a encontrar principalmente tres. Lo que es el aborto, un embarazo ectópico y una enfermedad trofoblástica gestacional. Si bien el aborto espontáneo va a ser un evento común en la mayoría de las pérdidas tempranas, ya que a veces se dice que van a ser una forma de prevenir lo que son anomalías congénitas y se van a dar por lo que son factores de riesgo, como ya lo venimos viendo en toda la exposición. Ahora, lo que es el embarazo ectópico, vamos a ver que después de lo que es la fecundación, el tránsito por las trompas de falopio, el blastocito normalmente se debe implantar en lo que sería el revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Pero la implantación en otro lugar se considera ectópica y va a representar del 0.5 al 1.5% de todos los embarazos en el primer trimestre. Vamos a ver que esta pequeña proporción representa una forma desproporcionada de todas las muertes relacionadas con el embarazo. Y si bien lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional, vamos a ver que esta es un grupo de afectaciones relacionadas con el embarazo que se desarrollan dentro del útero de una mujer. Aquí lo que serían las células normales van a empezar en el tejido que normalmente se convertiría en la placenta, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se va a originar lo que sería como un tumor en el interior del otro tejido y así se va a formar después de lo que es la fecundación
lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional vamos a encontrar lo que son dos tipos. Bueno, mencionando dos tipos, lo que es el coriocarcinoma, que va a ser un tipo de cáncer, y un embarazo molar, que como tal este va a ser un tumor benigno que se desarrolla a causa de un embarazo no viable. Y lo que son las complicaciones durante el embarazo, vamos a encontrar lo que es una anemia, lo que es la placenta previa, el crecimiento uterino disconstante o restricción del crecimiento intrauterino, lo que es una asfixia perinatal, trastornos depresivos. Si bien aquí, aunque un embarazo no tenga tantas consecuencias, vamos a ver que estudios han demostrado que aquellas embarazadas deprimidas indican o encontramos lo que son partos prematuros y productos con bajo peso al nacer. Encontramos lo que es la ruptura de membranas, que si bien va a ser una pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con la salida del líquido amniótico transvaginal y que se debería presentar antes del trabajo de parto. Si bien esto nos va a dar lo que puede ser un nacimiento pretérmino o una infección. Encontramos lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, infecciones ya sean tanto infecciones de No se escucha. Me parece que tuvo problemas con su internet. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ay, no sé dónde me quedé. Bueno, no sé si se escuchó o no se escuchó nada. Ya no se te escuchó bien a partir de la ruptura de membrana. ¿La presentación? Sí, ya la vemos. Ok. Entonces nos quedamos en lo que fue ruptura de membrana, ¿verdad? Sí. Ok. Entre otras complicaciones, tenemos lo que es la restricción del crecimiento uterino, lo que son infecciones tanto de vías urinarias como de transmisión sexual, lo que es preeclampsia, parto prematuro o un aborto espontáneo. Bueno, vamos a hablar sobre los factores de riesgo fetal. Entre estos vamos a tomar en cuenta 5 categorías. Puede dividirse como vitalidad fetal, líquido en relación al líquido amniótico, patologías del crecimiento, síndromes malformativos y placenta o cordón. Respecto a la vitalidad fetal, tenemos que tomar en cuenta la frecuencia cardíaca y los movimientos fetales. Respecto al líquido amniótico, tenemos el polihidramnios, que puede indicar un parto prematuro o un desprendimiento de placenta. En cuanto al oligohidramnios, tenemos que puede deberse a puede complicarse en una restricción de crecimiento intrauterino. Y respecto a las patologías del crecimiento, puede deberse a una restricción de movimiento, una restricción de crecimiento que termina en una muerte intrauterina, placenta insuficiente o malformaciones congénitas. Respecto a los síndromes malformativos, tenemos la anencefalia, el síndrome de bandas amnióticas, una ectopia cordis o el síndrome de X frágil. Y respecto a la placenta o al cordón, podemos tener la placenta previa, que termina en una distosia fetal, una placenta acreta, que es una afección grave que ocurre durante el embarazo cuando la placenta se va a adherir profundamente a las paredes uterinas,
y esta termina en una hemorragia o también una inserción velamentosa del cordón, que esta puede ocasionar una hemorragia fetal tanto en madre como en el niño, y que termina en una anemia crónica, bueno, una anemia fetal. Siguiente. Hola, perdón, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. No, perdón. No sé si, bueno, no sé si acabó aquí o cambiamos el que sigue. Bueno, según yo sí alcancé a mencionar todo, Saúl, pero Ok. la que sí. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del riesgo reproductivo y obstétrico. Y bueno, el riesgo reproductivo va a ser la probabilidad que tiene la mujer en edad fértil como su producto potencial de experimentar enfermedad, lesión o muerte en caso de que se presente el embarazo. La siguiente, por favor. Bueno, ok, bueno, pasando a lo que sería el semáforo epidemiológico, bueno, de riesgo, de embarazo de alto riesgo, vamos a encontrar lo que es la diferencia entre un riesgo obstétrico y un riesgo reproductivo. Como ya nos mencionó mi compañera sobre el riesgo reproductivo, a término como muy brusco va a ser aquel que todos aquellos factores de riesgo antes de que se dé un embarazo, o bueno, antes de un embarazo. Mientras que el riesgo obstétrico como tal va a ser ya todo riesgo que se dé, bueno, todo riesgo o complicación que se dé durante el embarazo. Entonces vamos a encontrar lo que sería un riesgo moderado. Si pasamos a lo que sería un riesgo reproductivo, vamos a... No sé si me escucho, perdón. Ahí sí te escuchas. Ya te escuchas. Ok, ok, en lo que vamos en lo que es el riesgo reproductivo, vamos a encontrar a aquellas personas, o bueno, nuestro paciente de una edad de 15 a 19 años o de 36 a 40 años. Una talla menor, una talla de 1.45 a 1.5 metros, un índice de masa corporal de 17 a 19 o de 25 a 29. Por un lado vemos lo que sería un bajo de peso y un sobrepeso. Lo que sería no unidad, es que nuestra paciente sea soltera, separada, viuda, un nivel educativo bajo, o que sea lo que sería la primaria incompleta, un nivel socioeconómico bajo, un domicilio alejado de lo que sería su unidad médica, que sea mayor a 2 horas, que no haya una conciliación y o rechazo del embarazo, un periodo intergenésico corto menor a 18 meses o prolongado mayor a 10 años, una madre o hermana con preeclampsia y antecedentes de infertilidad. Mientras que si nos vamos a lo que sería el riesgo obstétrico, vamos a encontrar aquellos pacientes de lo que es de la 22 a la 28 semanas. Sí. Ay, se me olvidó. Bueno, un embarazo gemelar no complicado y un embarazo con DIU in situ. Y aquí encontramos lo que serían antecedentes obstétricos, como lo que es el aborto espontáneo, muerte perinatal, una cesárea previa, una cirugía pélvica previa, parto pretérmino, malformaciones fetales, bajo peso al nacer, un hijo macrosómico y factores RH negativo no isoinmunizado. Y en riesgo moderado vamos a encontrar aquellas complicaciones como lo que es anemia, hipertensión arterial, infecciones genitourinarias repetidas, hipertensión o diabetes mellitus no controlada, hemorragia obstétrica controlada, lo que es una amenaza de parto, ruptura de membranas, movimientos fetales disminuidos,
una glicemia en ayuno de 91 a lo que son 125 miligramos sobre decilitro, una proteinuria, oligohidramios o polihidramios. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el riesgo reproductivo y riesgo obstétrico alto. Estos van a requerir control por especialista en segundo y tercer nivel de atención. Y pues nosotros como próximos médicos generales tenemos que identificar estos factores para así poder referir a la paciente a estos niveles. En los riesgos reproductivos vamos a tener los dos extremos de las edades, que va a ser una mujer menor a 15 años o mayor a 40 años. También una talla menor a 1.44 metros, un índice de masa corporal igual en los dos extremos, ya sea menor a 17 o mayor a 30. Esto al inicio del embarazo. También un nivel socioeconómico bajo, que sea analfabeta o que no hable español. También enfermedades crónicas como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, cardiopatías, endocrinopatías, entre otras. También antecedentes obstétricos como sería preeclampsia, RH negativo isoinmunizada y enfermedades de transmisión sexual. Otra cosa que nos va a llamar la atención van a ser 2 o más abortos consecutivos espontáneos, cesáreas previas, partos pretérmino, muertes perinatales y cirugías pélvicas previas. Y en el riesgo obstétrico vamos a encontrar pacientes con más de 28 semanas de gestación sin control prenatal previo, pacientes con embarazo mayor a 41 semanas de gestación, embarazos múltiples y complicaciones del embarazo presente, como anemia, placenta previa, glicemia de ayuno mayor a 125 miligramos sobre decilitro, tabaquismo, toxicomanías activas, crecimiento uterino discordante, aumento de peso mayor a 15 kilogramos, incompetencia ísmico-cervical y trastornos depresivos. La siguiente, por favor. Y bueno, los datos de alarma que puede llegar a presentar la mujer y que nos van a orientar a que requiere valoración obstétrica inmediata va a ser hipertensión arterial mayor a 160 sobre 110 milímetros de mercurio, hemorragia obstétrica activa, dolor abdominal intenso y constante, dolor en epigastrio o en cuadrante superior derecho, cefalea intensa, náusea o vómito, acúfenos, fosfenos o visión borrosa, edema facial o abdominal, fiebre, esto va a ser mayor a 38 grados Celsius, amenaza de aborto o parto pretérmino, ausencia de movimientos fetales, esto con más de 3 horas, glicemia casual mayor a 200 miligramos sobre decilitro, proteinuria mayor a 5 miligramos, esto se va a tomar en orina de 24 horas o en una tira reactiva con más de 2 cruces. También creatinina sérica elevada, mayor a 1.2 miligramos sobre decilitro, enzimas hepáticas elevadas, plaquetas disminuidas, oliguria o hematuria, disminución del estado de alerta y que presente convulsiones. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Torch. Bueno, ¿qué es el síndrome de Torch? Va a ser una serie de microorganismos patógenos que pueden causar una infección a nivel intrauterino o durante el paso por el canal vaginal. Como bien lo dice, pues puede deberse a toxoplasma, otras enfermedades como lo son la sífilis, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes simple. Todas estas enfermedades, al final de cuentas, se pueden traducir en diferentes en diferentes padecimientos presentes en el recién nacido, como lo puede ser la reabsorción del embrión, un aborto espontáneo, mortinato, malformaciones congénitas, nacimientos prematuros, un retardo del crecimiento intrauterino, así como infecciones asintomáticas que pueden terminar en secuelas neurológicas o simplemente pueden tener un niño sano sin secuela alguna. Siguiente, por favor. Eh, Entre los hallazgos ultrasonográficos que podemos encontrar y que nos pueden hacer sospechar de la presencia de un síndrome de Torch está el retardo del crecimiento uterino, una hepatoesplenomegalia, la microcefalia, calcificaciones hepáticas, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, asitis fetal, cataratas, hidrops fetal, cardiomegalia o oligohidroamnios.
vamos a hablar un poquito de la rubiola, que fue el que me quise enfocar en la presentación. Bueno, pues nosotros vamos a tener que la rubiola en la mujer embarazada se va a presentar como una enfermedad benigna y las complicaciones las va a presentar el feto. Y estas van a ser más graves cuanto menor sea la edad gestacional con la que se infecte la madre. Entre las alteraciones morfológicas que pues vamos a encontrar en el feto, eh, están las audiológicas, las cardíacas, las oftalmológicas y las que se relacionan con el sistema nervioso central, siendo más abundantes las secuelas audiológicas. A todo este patrón de secuelas se le va a conocer como síndrome de la rubiola congénita. Yo encontré que podemos basarnos en la tetrada de Gregg, que son la presentación de 4 secuelas para hacer sospecha de que el niño padece de este síndrome de rubiola congénita. Yo encontré que está presente la microcefalia, aunque también puede haber una meningoencefalitis. Va a haber afectación del ojo con una supuesta catarata, microftalmia, un glaucoma o una retinopatía, de la cual ahorita vamos a hablar un poquito. En cuanto a las alteraciones de corazón, está la presencia del conducto arterioso o una estenosis pulmonar. Y en la afectación audiológica está la sordera. Esta imagen que agregué aquí es una imagen de una eh, retinopatía, conocida como renitis en sal y pimienta por su aspecto. Aquí se debe a que va a haber una atrofia y migración de las áreas del epitelio debido a la presencia de la rubiola. Siguiente. Ahora ven, ya entrando a lo último de la exposición, pues tenemos la prevención. Esto sacado pues de la guía de práctica clínica, la cual pues la dejamos abajo en la bibliografía, que fue pues ahí nos vienen todas las recomendaciones acerca pues de la prevención, de manejo y todo lo que hemos hablado durante la exposición. Y en este apartado nos menciona principalmente de que pues nosotros como personal de salud tenemos que vigilar o tenemos que atender y seguir a las embarazadas para que pues podamos prevenir estos embarazos de alto riesgo, y principalmente tenemos que checar pues el desarrollo del embarazo, la nutrición, el ejercicio, la preparación del parto, la lactancia materna, planificación familiar, también si la paciente abusa de alguna sustancia y cuáles, y también pues nos mencionan entre otras pues que tenemos que promover la salud, la prevención de enfermedades, que si tiene alguna enfermedad tiene que seguir con su tratamiento y tenemos que checar que pues realmente lo siga, y también pues ver si en dado caso pues también llega a presentar algunas complicaciones y qué hacer en esos casos. También tenemos que hacer énfasis sobre todo pues en las prácticas sexuales seguras que tenga con su pareja. Eh, también el uso de tabaco, el alcohol, como ya se lo había mencionado, y pues principalmente pues la prevención a transmisiones de infecciones de transmisión sexual. Le das a la siguiente, por favor. Otra de estas recomendaciones, pues es, como ya se lo había mencionado, el suplemento de ácido fólico, que son 0.4 miligramos. En este caso, la guía de práctica clínica menciona 0.5, pero la NOM menciona que es 0.4, entonces están entre esos dos valores. También es recomendable orientar a la persona embarazada, llevar una dieta equilibrada, que tenga equilibrada tanto proteico como energético. También en dado caso de que llegue a presentar algún cuadro de anemia o no llegue a estar comiendo de una manera adecuada, puede estar recomendable el uso de algunos multivitamínicos para que pues, estas mujeres ayuden a este peso. Sobre todo esto está indicado en personas fumadoras y que consumen algunas sustancias ilícitas o son vegetarianas o tienen alguna gestación múltiple. ¿Le das a la siguiente, por favor? También debe ser indicados, sobre todo, el consumo de agua. Nos menciona la guía de práctica clínica que tiene que ser 3.1 litros de agua al día. También se sugiere que si llega a sufrir la paciente o tiene estreñimiento, pues se considere el uso de laxantes para incrementar la movilidad intestinal, o también se puede implementar lo que sería la fibra en la dieta. El ejercicio en este apartado nos menciona la guía de práctica clínica que puede
sí puede ser indicado, pero tiene que ser de bajo riesgo, o bueno, más bien tiene que ser de bajo impacto, y se recomienda principalmente las actividades como por ejemplo puede ser caminar, nadar, o algunos ejercicios de bajo impacto, y estos principalmente lo menciona que pueden ser de 5 días a la semana. Y por último tenemos también lo que ya habíamos mencionado, lo que serían los signos y síntomas de alarma. Esto lo menciona, es muy importante la guía de práctica clínica, porque esto nos indica a que la paciente está teniendo alguna alteración y tiene que ir de manera urgente a lo que sería pues a una unidad de salud, la más cercana que haya. Que como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, pues puede ser fuerte dolor de cabeza, zumbido en el oído, visión borrosa, náuseas, vómito, también pues convulsiones, en lo que sería algún dolor abdominal persistente, debajo del vientre o de cualquier intensidad, también pérdida de líquido o sangre por la vagina, entre muchas otras. Gracias a la siguiente, por favor. Y esta fue la bibliografía que nosotros consultamos para la realización de la... Entonces, aquí lo importante es pues conocer cuáles son, primero el número de consultas que tiene que tener una paciente embarazada. ¿Cuántas dijimos? 8. 8 consultas. Ajá. Y esas consultas nos sirven para detectar pues factores de riesgo. En la primera consulta, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues es para confirmar si hay embarazo. Ajá, eso es la primera consulta. Y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más qué estudios vamos a solicitar? Se tendrá que pedir un perfil completo de biometría. ¿Qué más? Ahí venían bien los estudios. Grupo sanguíneo y RH. Ajá, ¿qué más? También prueba de Ajá. VIH. Ajá. Examen general de orina, dijeron, VIH, urocultivo, la VH, ¿qué más? Una BD, BDRL, ajá. Y falta un último. hepatitis. Hepatitis, muy bien. Entonces, pedimos esos estudios y nos van a reportar, bueno, si sale alguno positivo, pues se deriva a segundo nivel. Eso ya sería en la segunda consulta. También se le pide un ultrasonido, pero es un ultrasonido solo para corroborar vitalidad embrionaria o fetal, dependiendo de las semanas en las que esté. Y se identifican, como les dije, factores de riesgo, edad, antecedentes heredofamiliares, patologías previas, todo eso para clasificarla como embarazo de alto o bajo riesgo. Las siguientes consultas pues son de valorar esos estudios, checarlos. Se pide glucosa también, se me olvidó o se me pasó decirles, es una química sanguínea, sobre todo la glucosa. ¿Por qué? Porque tan solo el hecho de ser pues de Latinoamérica ya tiene un factor de riesgo para diabetes, entonces a todas las pacientes se les debe hacer tamizaje de glucemias. Dependiendo si vemos que tiene más de 92 miligramos, se tiene que hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es una parte del tamizaje de la diabetes gestacional. Ahora, ya hicimos estos estudios, se hacen los ultrasonidos que comentamos. ¿Cuáles dijimos que eran los más importantes? Los 3 más importantes. El 12, Bueno, 14, 18, 3.6. 22 y 29, 30. ¿Cuál? A ver, pero uno nada más. Va a ser el de 11, 14, Ajá. el ¿Ese estructural. para qué es? En ese va a ser el tamizaje prenatal oportuno, va a ser para checar la vitalidad, la edad gestacional y el número el número de fetos
bastante. El 11-14 no, acuérdense, les dije que era para algo en especial. Para cromosomopatías. Así es, para cromosomopatías. ¿Como cuáles? Trisomía 21. Ajá. Esos son los más, bueno, de los más importantes. Hay otros, pero es de los más, importantes. ¿Qué más? El De la- estructural, ¿En la estructural de qué semana dijimos? 18 a 22, 18 a 22. 22. Ajá. ¿Y ese qué es o para qué sirve? Pues como su nombre lo indica, nos va a ayudar a conocer el tamaño del feto, su estructura, también la cantidad de líquido amniótico, así como la ubicación. Eh, el tamaño del feto, pues, nunca vamos a medir el feto. O sea, lo medimos, pero la cabeza, el corazón, ciertas cosas, pero no como el tamaño del feto. Nos da un peso. Ajá. El ultrasonido estructural, como les había dicho, es para ver las estructuras. Ahí se revisa todo, desde cerebro hasta se cuenta el número de dedos en los pies, ¿ok? Entonces, sirve para corroborar que el ultrasonido anterior, el 11-14, pues que esté bien, ¿no? Que tenga todas las estructuras normales. Después, ¿cuál sigue? El de la semana 29 a 30. Bueno, es de la semana 30 en adelante, como les comentaba. ¿Ese para qué sirve? Para evaluar el crecimiento y el desarrollo del producto grande del bebé. Ujú. ¿Ese que nos ayuda a detectar? Las semanas de gestación y la posición en que se encuentra. Las semanas de gestación, no. Las semanas de gestación nos ayuda el primer ultrasonido. Ajá. Ese nos va a ayudar a fechar adecuadamente el embarazo. En este ultrasonido sí nos da un aproximado de las semanas de gestación, pero no es como el indicado para dar esas semanas, ¿ok? ¿Qué otra cosa? ¿Malformaciones de aparición tardía? No, no. Acuérdense que les dije que es crecimiento y desarrollo, ¿no? Aquí vamos a ver que el peso sea adecuado a las semanas de gestación, pero a las semanas de gestación por ultrasonido del primer trimestre, no del último trimestre. Aquí vamos a detectar restricción de crecimiento, oligohidramnios, alteraciones aquí ahora sí vamos a detectar alteraciones en la placenta. Aquí sí vamos a detectar acretismo, placenta previa. ¿Qué dijeron del cordón? ¿Qué alteraciones del cordón? ¿No se acuerdan? Inserción melamentosa. Ajá. Entre otras patologías. Todo eso sí ya se ve en el ultrasonido del tercer trimestre. Entonces, para eso sirven estos ultrasonidos. Y ya después, ya más adelante en las consultas, pues la paciente ya tiene que saber para estas fechas cuáles son los datos de alarma. ¿Cuáles son los datos de alarma? Ajá. 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 Que no se mueva por cuánto tiempo. Por más de 2 horas. Muy bien. ¿Y qué más? Ajá.
Ok. Sí, cualquiera de esas hay que acudir al servicio de urgencias. Y bueno, con esto, el control prenatal es para que sepan que las pacientes, bueno, para que identifiquen los factores de riesgo y pues que las pacientes se pueden llegar a complicar y a complicarse muy feo. Entonces, por eso, desde el principio tienen que tener un buen control prenatal para que puedan, pues les pueda ir mejor. Este es el objetivo del control prenatal. ¿Tienen alguna duda? No, doctor, todo bien, gracias. Bueno, entonces mañana vamos a ver distocias. Yo creo, ¿tienen clase mañana? Me parece que no, doctor, que ya solo es con usted. Ok, yo acabo mi consulta como 2:30, entonces yo creo que igual, sería como 2:30. Disculpe, doctor, mañana sí tenemos clase con usted y aparte con el doctor Razo a la 1. ¿A la 1? Sí. Está acabando la clase del doctor, ¿no? Me avisan cuando acabe y ya vemos. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Bueno, nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. No, doctor, gracias.